de nuevo. Tenemos entonces el gráfico de Bitcoin en una hora. Y para colocar este indicador de puntos pivote, ustedes ven acá, nos vamos acá, donde dice F de X. Colocamos simplemente pivote. Y seleccionamos el primero, que dice puntos pivote estándar. Y ya está. Una vez seleccionado, nos va a aparecer acá el indicador, puntos tradicional daily. Y acá me va a aparecer el indicador en el gráfico. En este caso son unas líneas azules con una P. Vamos a colocarlo diferente. Aquí lo vamos a configurar. Vamos a dejarlo de color, digamos, para que se vea naranja. Colocarlo de color naranja. Y lo dejamos así, tal cual como está. Le damos a aceptar. Bien. ¿Qué son los puntos pivote? ¿Qué son estos puntos pivote que ustedes ven acá? Estos puntos pivote son zonas que el precio va a tender a buscar. Va a tender a buscar. Estos puntos pivote son una gran estrategia, sobre todo para instituciones, para personas también que tienen grandes cantidades de capital, son quienes ingresan a este tipo de puntos pivote para a partir de allí generar su ganancia. Este indicador, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Este indicador se calcula a partir del máximo de la sesión anterior, el máximo precio, sumado con el mínimo precio de la sesión anterior, máximo, mínimo, sumado con el cierre de esa última sesión, el cierre de la última vela, y esa suma se divide en 3. Eso lo hace automáticamente, obviamente, el indicador. Simplemente es para que sepan cómo sale, ¿no? Este indicador, como les digo, funciona de la manera así como funciona, si algunos han escuchado el término en el fútbol, el delantero pivote. El punto pivote es aquel que cuando llega allí el balón, o el balón retrocede en el juego, o el balón se adelanta en el juego, es decir, se va hacia el arco contrario. Eso es lo que hace el delantero pivote. Lo mismo pasa acá, este punto pivote, cuando se toca, o sube el precio o baja el precio. Es decir, es un punto de una fuerte reacción del precio que debemos tener en cuenta. ¿Qué vemos acá en este gráfico de Bitcoin después de esa subida que estuvimos analizando a partir del 6 de octubre que iniciamos nuestras clases? Observen que este punto pivote atrajo todo el precio de esta gran subida. Y aquí fue donde reaccionó. Entonces, si el precio está por encima del punto pivote, me va a aumentar la probabilidad de que el precio busque ese punto pivote. Eso fue lo que pasó acá. Una vez llegado al punto pivote, observen que el precio reacciona. No se queda allí, estándar, reacciona, sube o baja, sube o baja. Miremos esta segunda sesión que pertenece al 8 de octubre. Una vez reaccionó acá una vela grande, como hemos visto, una vela verde, envolvente, de gran cuerpo, termina el precio llegando de nuevo a testear casi que la misma zona, los mismos puntos en donde ha llegado anteriormente. Y posteriormente, ¿qué nos dice el punto pivote? Sí, yo atraigo el precio, entonces se lo volví a llevar. De nuevo, de nuevo. Siguiente sesión, el precio está reaccionando al punto pivote, sube, en esta sola subida tenemos un 1.69%. Y cuando cae, observen este patrón que nosotros vimos, por ejemplo, que es el patrón de pin bar unido con una vela que la reacción de estas velas al punto pivote, que en este caso vemos como una especie de vela interna de esta vela roja, me hacen reaccionar el precio al alza. El otro en mi cuenta esta está, en mi cuenta esta ya está. Vamos a silenciar un poco los micrófonos. Bien. Y acá por último, Bitcoin vuelve a reaccionar, observen, patrón de vela envolvente y se va al alza. Y se va al alza.
Si nosotros aplicamos esta estrategia con los patrones de velas que hemos visto y además con la acción de precio que ya vimos, podemos tener entradas ganadoras. Y quiero que ustedes observen también algo muy interesante de este indicador. Nosotros acá lo configuramos y en la parte de abajo donde dice entrada de datos, lo vamos a dejar así tal cual como está, ¿cuál? Lo podemos dejar aquí en automático, pero yo lo dejo normalmente en daily para que me muestre en diario cuál es el punto pivote diario. Y yo tengo aquí la capacidad de poder mostrar el punto pivote, que es el que yo quiero, ¿sí? Y también los soportes y resistencias. Vamos a colocar esto, vamos de color blanco. Aceptar. Observen que de una vez, se me marca automáticamente lo que nosotros marcábamos manualmente en nuestros clips, nos lo está marcando el mismo TradingView. Si nosotros vemos que acá el precio reacciona de esta forma, podemos entender que el punto target va a ser la resistencia 1. Si nosotros vemos que el pivote reacciona acá, target punto 1, reacciona target punto 1. O, bueno, resistencia 1, resistencia 2. Observen que llega casi exactamente igual, ¿no? Y luego cae. Reacciona, target 1, aquí se detuvo, más o menos. Entonces vamos a la siguiente sesión, target 1, target 2. ¿Y qué hacemos? Y así lo podemos verificar también en el pasado, desde que iniciamos nuestra operativa. Observen que acá, por ejemplo, nuestra reacción al punto pivote nos lleva a la resistencia 1, nuestra reacción al punto pivote nos lleva a la resistencia 1 de nuevo en el futuro. Esto es una estrategia que nos va a servir bastante. Ya sabemos dónde comprar y dónde vender. Y ahora quiero que observen este punto de acá. Observen dónde está el precio de Bitcoin, ¿no? Bitcoin en este momento, como se ha indicado en el grupo VIP, a pesar de la subida que tuvo el día de hoy, la dominancia es alta. Y eso quiere decir que las altcoins, las monedas chiquitas, al Bitcoin ser tan dominante, la gente va a preferir a Bitcoin, primero invertir en Bitcoin que invertir en altcoins. Por eso el precio de las altcoins o lateraliza o cae, Y cualquier precio, cualquier caída en el precio de Bitcoin hace caer fuertemente a las altcoins. Es por eso que nosotros operamos también con cierta precaución las altcoins el día de hoy. De esta manera, quiero que ustedes se den cuenta que lo más probable que vaya a pasar acá es que el precio de Bitcoin caiga. ¿Por qué? Porque va a buscar el punto pivote. El punto pivote. ¿Significa esto que vamos a entrar a hacer un short desde acá? No exactamente, porque necesitamos, como lo hemos indicado, patrones de velas o patrones de acción de precio que efectivamente me confirmen. A lo que vamos con el punto de pivote, desde la primera clase que nosotros dijimos, esto es un juego de probabilidades, así como cuando uno va a un casino. Hay una probabilidad de que a partir de acá suba o de que a partir de acá baje. Bien, vamos a sacar probabilidades. Si el punto pivote está por debajo, eso me aumenta claramente la probabilidad de que el precio caiga, Entonces ya no estamos hablando de un 50-50%, 50 de que suba, 50 de que baje, sino de un 60% de que baje y un 60% de que, perdón, un 60% de que baje y un 40% de que suba, un 40% de que suba. Y un 40% de que suba. Si nosotros acompañamos esta operativa con patrones de velas, ¿sí? Como la que nosotros hemos visto, pues vamos a aumentar más la probabilidad. Cada patrón más o cada indicador más, ¿sí? Me da un 10% más de probabilidad. Entonces, si yo a esto le agrego, vamos 50-50, ¿no? O puede subir o puede bajar. Ya sabemos que como el punto pivote está abajo, probabilidad 60-40.
¿Qué es lo que vamos a esperar acá? Un patrón de vela. ¿Cuál patrón de vela? Sencillo. Un patrón de vela roja, fuerte, ¿sí? Que en efecto me indique que esto va a caer, que esto va a caer. Ahora hay que tener en cuenta que acá tenemos esta resistencia que seguramente me va a fungir como soporte, como soporte. Hay que esperar entonces qué información más me va a dar el mercado. Y por último, quiero que observen lo siguiente. Como la tendencia de Bitcoin sigue siendo alcista, cada vez el punto pivote, observen que es más alto que el anterior. Entonces, muy probablemente el punto pivote el día de mañana pueda estar por este sector. Los que estudien juiciosos y estén atentos a esta estrategia, para darse cuenta que el día de mañana muy probablemente este punto pivote esté casi a esta altura, que corresponde a otros flips, ¿sí? Y que eventualmente el precio de Bitcoin puede que haga, es posible, que a partir de aquí suba otro poquito, pero eventualmente caiga. Si nosotros revisamos esta estrategia en el pasado, vamos a colocar, para colocar más números pivotes, vamos, coloquemos unos 30 tal vez, aquí para poder verificar bien el pasado y darnos cuenta de este indicador. Vamos a quitarle, vamos a quitarle un poco de estos soportes y resistencias. Punto pivote. ¿Qué sucedió? Reaccionó, patrón envolvente, patrón de reversión, disculpen, patrón de reversión sobre el punto pivote para arriba. Busquemos otro punto pivote. Aquí casi que ni lo tocó, ¿no? Pero si nos vamos acá, un poquito más en el pasado, vemos que aquí hay una pin bar, que hay una pin bar exactamente sobre ese pivote, lo que me desembocó un movimiento alcista. Y así, sucesivamente, podemos encontrar en el pasado, acá, por ejemplo, cae el precio y lo que me dice es que va a tender a buscarme el punto pivote. ¿Y qué sucedió? En efecto, lo encontró, estando por la parte baja, estando por la parte alta al corto, estando por la parte baja al largo. Y así sucesivamente en el tiempo. Así sucesivamente en el tiempo. Quiero decirles también que aquí hay un plus, y es el siguiente. Cuando suceden, por ejemplo, estos casos en que ya no se vuelve a encontrar el punto pivote, ¿sí? Aumenta la posibilidad de que el siguiente punto pivote sí sea ampliamente tocado. Bien. Por ejemplo, en estos casos vemos que sí reacciona, hay reacción a estos puntos pivote, pero en este en el que estamos hoy, casi que no, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que el siguiente punto pivote que esté por acá probablemente sea tocado. Es decir, ya no es 60-40, sino puede ser un 70-30. Y si no lo toca, nos iremos al siguiente punto pivote, vamos que siga el precio al alza, que puede ser por acá, un poquito más alto. Y ese sí lo va a tender a tocar para que allí reaccione el precio. Entonces, de nuevo, si el punto pivote no es tocado, el siguiente punto pivote sí lo será, o bueno, por lo menos aumenta la probabilidad de que sea tocado. ¿Sí? Primer tip que usan estos grandes inversores y grandes traders que usan estos puntos pivote. Y además de ello, cuando toca el punto pivote, debemos nosotros esperar que los patrones de confirmación, ¿sí? Que hemos aprendido en el primer día, ¿sí? Patrones de confirmación, reacciones, se ven cómo reacciona. Y de esta forma, podríamos entrar dentro del mercado para una operativa mucho más segura.